La reconstrucción de Hiroshima nunca podría haberse logrado sin el claro esfuerzo de sus residentes, de las personas que lo perdieron todo debido al lanzamiento de la bomba atómica y de los sobrevivientes que aún sufren los efectos de este acto. El anhelo por una paz duradera y el compromiso por no repetir la misma tragedia en la historia de la humanidad se han encaminado hacia el largo y espinoso proceso de reconstrucción, seguido por varias organizaciones e individuos. Este vídeo fue creado desde la perspectiva del gobierno local sobre la reconstrucción de Hiroshima, las acciones y el deseo de los funcionarios, y va dirigido a los funcionarios de los países que han sufrido o sufren conflictos armados. Nuestro deseo es que los funcionarios de los países que se enfrentan a diferentes desafíos en sus esfuerzos de recuperación y reconstrucción se inspiren en las experiencias de Hiroshima. Los conflictos siguen surgiendo en todo el mundo y es en este mismo momento en el que los funcionarios de los países afectados por los conflictos siguen trabajando en la lucha por reconstruir la vida de sus residentes. Muchos extranjeros que visitan Hiroshima manifiestan el deseo de aprender sobre su reconstrucción en la posguerra. La experiencia de Hiroshima puede convertirse en una fuente de inspiración y esperanza para aquellas personas que actualmente trabajan por la reconstrucción de su país. El 6 de agosto de 1945, debido a una sola bomba atómica, Hiroshima quedó en ruinas en un instante. Se estima que más de 140.000 personas habían perdido la vida a finales de ese año. Era tal la devastación causada por la radiación que se rumoreaba que no crecerían ni plantas ni árboles allí durante 75 años. ¿Qué pensaron los funcionarios de Hiroshima que sobrevivieron a la bomba al ver los daños catastróficos causados por esta? ¿Cómo procedieron para lograr la reconstrucción? El fuerte sentimiento de que nunca deberíamos repetir la misma tragedia es el punto de partida de la reconstrucción de Hiroshima. Lo que debemos hacer en este momento es luchar con convicción por la paz y convertirnos en precursores de una nueva civilización. Esta convicción fue la fuerza motriz que impulsó el difícil proceso de reconstrucción. En Hiroshima se había desarrollado toda una industria militar. Era una base de suministros y logística para el ejército japonés, un bastión para su avance hacia el continente asiático. Aún así, no había sido atacada en toda la Segunda Guerra Mundial, lo que la convirtió en una base militar aún más importante. El 6 de agosto de 1945 se lanzó una bomba atómica sobre la ciudad. La población de Hiroshima rondaba los 240.000 habitantes en junio de 1945. El día del bombardeo había alrededor de 350.000 residentes, militares y personas que se trasladaban al trabajo. El área en un radio de 500 metros en torno al epicentro quedó arrasada en un instante. El 92% de los edificios de la ciudad se derrumbó o quedó destruido. Un mes después de la bomba, el diario local Chugoku Shimbun publicó un editorial que rezaba: «La ciudad de Hiroshima jamás debería ser abandonada como un monumento de guerra». Más de 70 años después, Hiroshima ha logrado reinventarse a sí misma como ciudad central de la región de Chugoku. En 2019 se convirtió en la 10ª ciudad más poblada de Japón, con 1.200.000 habitantes. Ciudad Internacional de la Cultura de la Paz.
Las autoridades de Hiroshima apostaron por la regeneración de las infraestructuras bajo esta filosofía, que se viene transmitiendo hasta el día de hoy. Este vídeo explora la reconstrucción de Hiroshima en 3 fases superpuestas: recuperación, transición y reconstrucción. La evolución de las fases de la reconstrucción de Hiroshima, la fase de recuperación. La mayor prioridad de Hiroshima, devastada por la bomba atómica, fueron las operaciones de rescate y socorro de los sobrevivientes. Pero la bomba había destruido los edificios del gobierno prefectural y municipal. Esto provocó el colapso en las funciones de estas autoridades, la policía y otros organismos, para quienes fue imposible dar órdenes frente a esta situación. En la tarde del día 6, la sede regional de Hiroshima informó al Gobierno nacional sobre la destrucción total de los edificios del gobierno de la prefectura, la municipalidad y la policía, y solicitó al ejército la búsqueda y el rescate de las víctimas. El ejército se encargó de la respuesta inicial. Los militares procedieron a retirar los escombros de las carreteras para facilitar el rescate de las víctimas y a combatir los incendios para evitar la propagación del fuego. El ejército, la policía y los bomberos desempeñaron un papel central en la cremación y el entierro de los cadáveres, en lo posible con la presencia de sacerdotes sintoístas y monjes budistas. Ante los daños sin precedentes, los mismos residentes y funcionarios del gobierno, afectados igualmente por la bomba, empezaron a trabajar en sus respectivos puestos. Las ruinas, las orillas secas de los ríos y los lugares a donde llegaban los heridos graves se convirtieron en puestos de socorro. La reconstrucción de las líneas vitales comenzó el mismo día del lanzamiento de la bomba. Los funcionarios de la Oficina Municipal del Agua de Hiroshima, que habían sufrido quemaduras, siguieron suministrando agua a la ciudad con bombas reparadas por ellos mismos. Los trabajadores, cubiertos de vendas, se esforzaron en reconstruir las vías y subestaciones de la red de tranvías. El 9 de agosto, solo 3 días después del bombardeo, se reanudó parte del servicio utilizando vagones que milagrosamente habían sufrido daños menores. Bajo la iniciativa de la sucursal del Banco de Japón en Hiroshima, 12 bancos comenzaron a autorizar el retiro de ahorros sin libreta apenas 3 días después del bombardeo. Se dice que casi no hubo personas que retiraran dinero con falsas pretensiones. Más del 80% de los postes de electricidad en un radio de 1 kilómetro del epicentro fue absorbido por las llamas. En noviembre, el personal de la compañía de electricidad terminó la restauración e instalación de los postes y el cableado eléctrico y restableció el suministro de luz a los hogares. La evolución de las fases de la reconstrucción de Hiroshima, la fase de transición. El rescate y la restauración comenzaron inmediatamente después del desastre. Se tomaron medidas simultáneas para crear un sistema administrativo encaminado a la reconstrucción. Fue muy importante que la creación de un sistema para la reconstrucción comenzara casi al mismo tiempo que las actividades de socorro y el inicio de la restauración a corto plazo. La guerra terminó 9 días después de la bomba. La reconstrucción de Japón durante la ocupación se llevó a cabo bajo el mandato del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas. Durante la Guerra del Pacífico, que duró 3 años y medio, más de 200 ciudades y pueblos de Japón fueron bombardeados, lo que provocó una destrucción masiva. Después de la guerra, la Agencia de Reconstrucción de los Daños de la Guerra inició proyectos de reconstrucción en 115 ciudades. Hiroshima fue una de ellas. 戦前の内務省主導から戦後は戦災復興院が国の管轄でありまして、
各戦災都市に対して復興計画、都市計画を立てなさいというふうな指示があるわけですね。で、広島市、広島県、こういったところも復興計画を立てるわけですけど、当時は広島県の方が都市計画課なんかもちゃんと存在してまして、課長さんを中心として復興計画立てていくわけですけれども、広島市の方はまだ制度的に十分整っていなくて、1946年の1月2月段階で、復興審議会復興局というものを設立して対応していって、だんだんと市の方の復興計画が整っていくという形になります。GHQ の方は当初はあまり介入してこなかったんですけども、日本全体の復興計画があまりにも課題であるということで、1949年頃から復興計画を縮小しなさいという形で介入してまいります。En 1946, un año después del final de la guerra debido al bombardeo atómico, el gobierno municipal de Hiroshima comenzó a trabajar en un plan de reconstrucción a gran escala. En enero se estableció la oficina de reconstrucción en la ciudad de Hiroshima y en febrero se dio inicio al Consejo de Reconstrucción. Se adoptaron varios enfoques con el objetivo de establecer un plan a largo plazo para la reconstrucción. Fue el comienzo oficial del plan de reconstrucción a gran escala. 当時の広島市の町の構造というのは、城下町時代の町を引き継いでまして、道路が狭いとか公園が少ないとか、そういうふうなことだったんですけど、戦災を契機として近代的な都市にしようということで、やりたいことがいっぱいあったわけですね。それで大事業になるわけですけども、土地価格整理という事業を進めるときに、広島市だけではやりきれないということで、県にもお願いしてですね、東部復興事業、西部復興事業ということで、東の方は広島市、西の方は県ということで、事業を進めていくわけですね。で、考え方が県と市で異なるときにはですね、両者が戦災復興委員の前に一緒に行ってですね、戦災復興委員に調整していただくということで、県がかなり主導は計画的には主導したわけですね。事業は土地価格整理ということで、市民の協力を得ながら、両者が連携して進めていくというふうな形になったわけです。Con base en varias propuestas, la ciudad formuló el Plan de Reconstrucción Urbana de Hiroshima, el cual fue aprobado en octubre de 1946. El primer punto que se aprobó fue la decisión de carreteras para el Plan de Reconstrucción Urbana. Le siguió el Plan de Parques y Zonas Verdes. Lo que se necesitó para proceder con el plan de carreteras y parques fue un reajuste de terrenos que asegurara el terreno necesario. El reajuste de terrenos en el marco del plan de reconstrucción abarcó 1.520 hectáreas. Cerca de 1.320 hectáreas que debieron ser reajustadas inmediatamente fueron designadas áreas del proyecto. Se decidió que la municipalidad gestionara 785 hectáreas, mientras que el gobierno de la prefectura se encargaría de 537 hectáreas. Los proyectos, sin embargo, no progresaron como se esperaba. 昭和21年10月に決定された復興都市計画は、現在の広島の街を象徴する平和記念公園や平和大通りにあたる公園や道路が計画されるなど、計画そのものは現在の広島の街の基礎となるような画期的な内容の計画でありました。しかし、当時の広島市は人口の減少などにより市税が約8割、使用料手数料が約6割も減収したことや、物価の異常な高騰が起こったことなどから、極度の財政難の状況にあり、復興都市計画に基づく復興事業は、事業を進めたくともその財源がないという状況でした。また、原爆投下の翌9月に、広島県内で約2000人もの死者を出した大規模な台風が発生したことも復興を阻害した一因と言われています。広島市はこのような状況を打破するために、市長や議長自らが上京し、国に対して広島市内にあった旧軍用地を広島市へ無償で払い下げることや、
他都市にはない特別な補助金を広島市へ付与することなどを要望しました。しかし全国に120もの戦災都市がある中で、何の根拠もなく国有地である旧軍用地を広島市に無償で譲与することや、広島市にのみ特別な補助金を付与することは国にとって大変困難なことであり、再三にわたる陳情にもかかわらず、これらの要望が受け入れられることはありませんでした。El plan de reconstrucción de Hiroshima se enfrentó a dificultades varias, como la escasez de fondos, mano de obra, materiales y tierras públicas. La evolución de las fases de la reconstrucción de Hiroshima, la fase de reconstrucción. En febrero de 1949, la ciudad de Hiroshima realizó cambios importantes en su estrategia. El alcalde Shinzo Hamai, quien ganó la primera elección para alcalde de Hiroshima en abril de 1947, fue quien tomó el liderazgo. El plan de recuperación no avanzaba por la falta de fondos. La ciudad de Hiroshima buscó soluciones como la solicitud de subsidios especiales y la cesión de bienes del gobierno nacional. Pero las negociaciones, que implicaban un trato especial hacia un determinado municipio, resultaron extremadamente difíciles. Tadashi Teramitsu, originario de la ciudad de Hiroshima y director general de las actas de la Cámara Alta, fue quien propuso la idea de establecer una ley especial en respuesta a la consulta hecha por el alcalde. El artículo 95 de la nueva Constitución establecía lo siguiente: según la ley, la Dieta, Parlamento Nacional, no puede promulgar una ley especial aplicable solo a un gobierno local específico sin la mayoría de los votos de los residentes de dicho gobierno local. En un esfuerzo por crear una oportunidad para la promulgación de una ley especial, el municipio de Hiroshima realizó la debida petición al Comando Supremo, al Gobierno Nacional y a la Dieta. En mayo de 1949, la Dieta aprobó por unanimidad la Ley de Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz de Hiroshima. 広島が広島市だけに適用される特別法の成立に成功したのは、もちろんいろんな方の努力の成果ですけども、同時にそれが広島市だけのためのものではなかったという点が重要だったと考えています。つまり初めて戦争で使われた原子爆弾によって廃墟となった広島が二度とこのような悲惨な体験が繰り返されないように、平和な世界を作り出す拠点としての復興を目指すという、単なる復興でなくって、平和な世界につながっていくような復興を目指したという点が理解されたのではないかなと思っています。当時日本を占領していた連合国軍司令部も、この法律は世界に目を向けたものであり、国際的にも大きな意義を持つと評価し、協力してくれたと聞いております。Pero había otro obstáculo por superar para lograr esta ley: obtener el consentimiento de la mayoría en un referéndum local. La ley especial se aprobó oficialmente el 7 de julio de 1949 con una participación del 65% y un 91% de los votos a favor. El alcalde y los funcionarios de Hiroshima habían motivado a la gente apelando a la necesidad de reconstruir Hiroshima como una ciudad de la paz a través de proyectos nacionales. Los funcionarios del gobierno corroboraron que la reconstrucción de Hiroshima no se trataba solo de la recuperación de las funciones urbanas, sino que se basaba en la construcción de Hiroshima como ciudad conmemorativa de la paz, una filosofía que fue apoyada ampliamente por los residentes. Los funcionarios gubernamentales impulsaron el plan de reconstrucción apoyados en esta filosofía y superaron en el camino cada uno de los obstáculos con los que se encontraron. En marzo de 1952, Hiroshima crea un nuevo plan de reconstrucción, el Plan de Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz de Hiroshima,
conforme a la filosofía de la ley especial. El plan fue promulgado a través de una comisión que recogió las opiniones de los residentes y del consejo organizado para escuchar las opiniones de los expertos. El distrito de Nakajima, ubicado entre los ríos Motoyasu y Hon, cerca del epicentro, era la zona comercial más próspera de Hiroshima antes del bombardeo. 12,2 hectáreas de esta zona se convertirían en el Parque Conmemorativo de la Paz. Se adoptó la propuesta de Kenzo Tange y sus asociados de entre las 145 presentadas con el fin de convertir el epicentro en un parque verde y un espacio para concienciar sobre la tragedia de la guerra y el valor de la paz. Se planeó además la construcción de una carretera de 100 metros de ancho que atravesara la ciudad de este a oeste, así como la creación de zonas verdes en las riberas para resaltar la belleza de los ríos que fluyen de norte a sur. Había también casos que requerían tiempo. Por ejemplo, se prolongaron los debates sobre la demolición o la conservación de la cúpula de la bomba atómica. No fueron pocas las personas que se opusieron a la conservación de la cúpula debido a que evocaba aquella experiencia trágica por la que habían pasado. Sin embargo, la opinión de conservarla para no olvidar los horrores de la bomba atómica fue cobrando fuerza gradualmente. 21 años después del bombardeo, la Asamblea Municipal decidió preservar permanentemente la cúpula de la bomba atómica. Los gastos de la obra de conservación fueron cubiertos por donaciones. El gobierno nacional, el gobierno local y los residentes unieron esfuerzos para hacer de la cúpula un símbolo de la construcción de la ciudad conmemorativa de la paz. Durante la reconstrucción, el gobierno local se enfrentó a menudo a la oposición de los residentes, por ejemplo, por cómo solucionar el problema de las edificaciones ilegales hacinadas frente a la estación de Hiroshima. Las negociaciones de desalojo entre el gobierno de la ciudad y los residentes fueron muy dificultosas, tanto que no hubo más remedio que proceder al desalojo forzoso. El último proyecto difícil en la reconstrucción de Hiroshima fue el proyecto de reurbanización del barrio de Motomachi. El barrio de Motomachi, conocido como la barriada de la bomba atómica, albergó en un tiempo más de 1000 viviendas ilegales. En 1969 se decidió aplicar la ley de mejora de las zonas residenciales en 33 hectáreas del barrio de Motomachi. La prefectura y el ayuntamiento de Hiroshima abordaron conjuntamente este importante proyecto de reurbanización. Para 1978 se habían construido edificios de hasta 20 pisos de altura, con un total de 4.566 apartamentos. Se trató de un redesarrollo urbano sin precedente y sin desalojo forzoso, ya que la dificultad de asegurar el terreno para la reubicación se resolvió mediante la construcción de viviendas de gran altura.広島の復興はもちろん簡単にできたわけではありません。中には多くの困難がありました。しかし広島を平和記念都市として再建したいという強い思いに基づいて何十年にもわたりさまざまな分野で努力が積み重ねられてきました。平和記念都市を目指すというビジョンが行政と市民の間で共有され受け継がれていったことで今の広島が生まれたのです。病気や障害に苦しむ被爆者の方々への支援も時間はかかりましたけども少しずつ充実されていきました。La ceremonia conmemorativa de la paz de Hiroshima, celebrada en 2019, contó con la asistencia de 30.000 personas que reafirmaron su compromiso con la paz. Entre los asistentes se encontraban becarios extranjeros de JICA que participan en el programa de reconstrucción postconflicto de países afectados. Eran becarios de Sudán del Sur, Somalia y Yemen. I wish the world leaders will come
to this site, to learn about this incident. Because of the local government system that you have, which is very, very effective, is where we see development around Japan, and Hiroshima being part of it. So it is really the work of the local government that we praise very, very much indeed. One of the beneficiaries of that study, what were the achievements out of this project? Un alto funcionario de Nigeria que participó como orador en un evento paralelo de la 7ª Conferencia Internacional en Tokio sobre el Desarrollo de África habló sobre su impresión de Hiroshima. Well, what I learned from Hiroshima last year that I came for a study tour is the system of governance of the Hiroshima Prefecture. The way and manner communities are carried along by the local government. We are still battling with the conflict, but there are a lot of issues that we have seen by bringing in the community to help in and seeing how the insurgency can be reduced to the barest minimum. En plena fase de recuperación, los funcionarios del gobierno local de Hiroshima ya trazaban un futuro que transmitirían a la próxima generación. Mientras desempeñaban funciones que se adaptaban a las capacidades individuales, iniciaron la formulación de un plan de reconstrucción. Gracias a sus esfuerzos, el gobierno nacional acabó involucrándose. Lo importante era establecer la filosofía de reconstrucción, así como el liderazgo y el compromiso de llevar a cabo la reconstrucción. El artículo 1 de la Ley de Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz de Hiroshima estipula su propósito de la siguiente manera. Será el objeto de la presente ley llevar a cabo la construcción de la ciudad de Hiroshima como ciudad conmemorativa de la paz para simbolizar el ideal humano de la búsqueda honesta de una paz genuina y duradera. Esta filosofía, así como la presencia de líderes y funcionarios administrativos fuertemente comprometidos, apoyaron la reconstrucción de Hiroshima. Además, el artículo 6 de esta ley establece: debemos hacer esfuerzos ininterrumpidos para construir la ciudad conmemorativa de la paz de Hiroshima con la cooperación de los residentes y el apoyo de las organizaciones relevantes. La reconstrucción no se logra únicamente con el esfuerzo de las autoridades. La cooperación entre el gobierno y el público es indispensable, así como el espíritu de no rendirse jamás. Los esfuerzos de Hiroshima para la promoción de la paz siguen vigentes. Su voluntad crea el futuro del país. ¿Cuáles son sus aspiraciones?